Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en Canal Diocesano de Televisión, donde cada semana les ofrecemos más detalles de lo que sucede en el plan pastoral de la Archidiócesis de Toledo, de todas las actividades en relación al al noveno programa anual de nuestro plan pastoral. En la edición de hoy les vamos a presentar a la nueva delegación para el cuidado de la creación, una delegación reciente que ponía en marcha el señor arzobispo de Toledo el pasado mes de julio y que además este fin de semana ha celebrado importantes actos relacionados con el camino a Guadalupe. Pero antes vamos a saludar al delegado de Apostolado Seglar, que nos acompaña para compartir con nosotros cómo afrontan este nuevo curso. Isaac Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Conchi. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, nuevo curso pastoral donde don Francisco en su carta precisamente nos invita a ser sal y luz en medio de esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Desde Apostolado Seglar, aquí hemos dado cuenta de las numerosas actividades que habéis celebrado, que habéis puesto en marcha, ¿no? Porque si algo está claro es que no nos hemos quedado en casa encerrados, ¿no? Que hemos sido esa iglesia en salida de la que tanto hablabais en el Congreso Nacional de Laicos y que hemos sabido estar ahí, ¿no? Como delegado de Apostolado Seglar, ¿qué balance estableces de estos meses? Bueno, pues yo creo que el balance es positivo. Es verdad que hemos vivido una situación muy dura a todos los niveles, ¿no? A nivel general, pues con el confinamiento y lo que ello supuso, a nivel concreto con las consecuencias que se derivaron y se siguen derivando de la crisis. Y sí que tuvimos claro desde el principio, tras esa convulsión inicial de los primeros días, el declararse el estado de alarma, que efectivamente, como señalas, no nos podíamos quedar en casa, no nos podíamos lavar las manos y decir esto no va con nosotros. Y bueno, empezamos a reunirnos semanalmente a través de medios electrónicos, a través de Zoom y a ver qué posibles respuestas podíamos dar, ¿no? Fue una experiencia preciosa porque bueno, ahí percibimos la comunión del equipo de la delegación y al mismo tiempo la capacidad de seguir creando comunión con otras delegaciones, otros secretariados de la archidiócesis y lanzar iniciativas que pudieran ser útiles para las personas. Recuerdo con mucho cariño la campaña Corazones Entregados, que fue muy sencilla, pero que tuvo mucho impacto porque nos hizo ver cómo hay tantas personas a las cuales ni siquiera conocemos, que no son protagonistas, pero que están dando su vida en coherencia con su fe. A mí es algo que me impresionó particularmente cuando escuchaba declaraciones pues no solo de personas que están en el mundo sanitario, sino en otros ámbitos que eran conscientes de que estaban dando su vida en el ejercicio de su profesión y aún así veían que era lo que Dios les pedía en este momento. Eso para mí fue algo verdaderamente impactante. Otro tipo de iniciativa que lanzamos, Estoy Contigo, por ejemplo, sí. Bueno, pues ahí apoyamos, ¿no? En los sacerdotes, bueno, pues que fueran un centro de escucha. Y la formación, ahí descubrimos la importancia de los medios electrónicos de salir de los confines de nuestra archidiócesis y llegar a 500 personas, ya no solo de España, sino de todo el mundo, a través de estos medios. Bueno, pues fue una época intensa que yo creo que ha dado mucho fruto y sobre todo que nos ha transmitido una enseñanza muy concreta y es que bueno, pues efectivamente hay que utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance y este año, este programa anual del Plan Pastoral va precisamente en esta línea, ¿no? El diálogo con Dios y con el mundo y uno de los pilares fundamentales es el hacernos presentes a través de los medios de comunicación, como hace esta casa y otros medios que tenemos a nuestro alcance, porque también son un instrumento de evangelización. Por lo tanto, este año, de momento, por ejemplo, y pensando en lo que acabas de decir del ciclo de formación complementaria que va a comenzar, además este año con la novedad de que no os vais a esperar ni siquiera enero, el último viernes de enero, sino que ya empieza en octubre y por todo lo alto además. Este año nos adaptamos, Apostolado Seglar se adapta y digamos que mantiene su formación a través de todos estos medios, tal y como vimos que pasó con ese ciclo de formación complementaria, que cambió temas, cambió ponentes, pero se mantuvo en esos meses tan difíciles. Totalmente, la formación sigue siendo necesaria. Don Francisco insiste mucho en su carta pastoral en esta cuestión. Uno de los pilares fundamentales de nuestra fe ha de ser precisamente la formación entendida como vinculación con Jesucristo, por tanto en sentido amplio, ¿no? Y esto nos lleva pues bueno, ofrecer canales, instrumentos, herramientas más allá de los que bueno, pues tenemos habitualmente en nuestros grupos, movimientos, en nuestras parroquias, con el fin de reflexionar sobre temas de actualidad. Eso es lo que hicimos durante la pandemia, durante el estado de alarma, el ofrecer reflexiones
a la luz del momento que estábamos viviendo, y es lo que queremos hacer este año con el curso de formación complementaria. Efectivamente, como muy bien señalas, vamos a empezar en el mes de octubre, todos los últimos viernes de mes. Vamos a empezar, como dices, por todo lo alto, con Monseñor Omeya, el cardenal arzobispo de Barcelona y además presidente de la Conferencia Episcopal, que va a hacer pues una reflexión a la luz de Gaudium et Spes, seguramente conectado con la encíclica que nos regaló ayer el Papa, Fratelli Tutti. Y bueno, pues a partir de ahí se irán sucediendo una serie de ponencias, todas ellas por medios electrónicos, con participación en directo, que esto yo creo que es importante también, no es una formación pasiva, sino que va a haber amplio espacio para el coloquio con el ponente a través de medios electrónicos, en lo que vamos a reflexionar pues sobre política, sobre transhumanismo, sobre el cuidado de la creación y distintos temas siempre de actualidad y siempre con calidad, porque los ponentes que vienen son auténticos primeros espadas. Esta es otra de las cuestiones que hemos descubierto, ¿no? Que esto permite, ¿verdad que sí?, claro, acercarnos a aquellos que están más lejos. Quizá, nos permite acercarnos a los que están más lejos y nos es más fácil traer a los mejores, porque, por ejemplo, uno de los profesores, Fernando Villaverde, es profesor en una universidad de Estados Unidos y desde allí va a desplazarse virtualmente para estar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos desde el principio que tenía que ser de esta manera porque era la forma en que podíamos llegar a más personas, que al final es el objetivo de la formación, llegar a más y llegar de la mano de los mejores, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos particularmente ilusionados con esta iniciativa, avalada, como siempre, por el Instituto de Ciencias Religiosas, que ofrece formación de calidad y que tenemos que aprovechar. Don Francisco, cuando comienza su carta pastoral, dice que es una carta pastoral que tiene en cuenta la realidad que estamos viviendo. Yo creo que, pues al igual que ha hecho con el último documento que acaba de publicar el Papa Francisco, pues tiene en cuenta el momento en el que estamos, es que no puede ser de otra manera. Apostolado Seglar también se plantea el curso desde ese punto de vista. Hablabas antes de todos los temas candentes que están ahí y que de alguna manera, de una manera u otra, nos llegan a todos y nos tocan a todos. Totalmente. Cuando se declaró el estado de alarma, lo que hicimos todos fue adaptar las circunstancias extraordinarias que estábamos viviendo, o mejor dicho, adaptar nuestras actividades de manera improvisada a las circunstancias extraordinarias que estábamos viviendo, ¿no? Pero cuando empezamos a programar este curso, y don Francisco lo hace así también en su carta, nos dimos cuenta de que no podíamos simplemente adaptar, sino que teníamos que pensar en cómo podemos responder a los retos que plantea este momento con iniciativas que ya estaban en marcha y con otras nuevas, ¿no? Y la carta de don Francisco está construida desde esta idea, es decir, su pilar fundamental es precisamente la situación de pandemia, las consecuencias que está provocando, el dar respuesta a las personas que están sufriendo, ¿no? Por ejemplo, la integración social de los pobres, de los más pobres de entre los pobres que se están generando en este momento. Y bueno, pues desde Apostolado Seglar vimos que este tenía que ser la metodología utilizada y, por tanto, la mayor parte de nuestras iniciativas que vamos a lanzar en este tiempo tienen esta clave, ¿no? Es decir, no podemos obviar la pandemia porque esto no es algo circunstancial. Podemos estar al margen, esto es, ha terminado el estado de alarma, pero este estado de alerta permanente en el que tenemos que estar como Iglesia lo tenemos que seguir, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues este curso de formación complementaria que colaboramos también desde la delegación, pues parte de esta idea. Otras iniciativas que van a llevar a cabo nuestros grupos de trabajo en colaboración con diferentes delegaciones parten también de esta idea. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en estos momentos una iniciativa que se va a ofrecer desde Libre para Educar a Nuestros Hijos con el fin de ayudar a los padres a comprender cómo los niños están sufriendo este momento tan extraordinario, ¿no? Y eso no ha sido adaptar algo que teníamos, sino que ha sido una respuesta concreta a una realidad específica que es la de la pandemia. Entonces yo creo que esta ha de ser la clave en nuestro año pastoral. Tenemos que saber reinventarnos, tenemos que saber buscar desde el discernimiento la respuesta a los problemas que se están planteando, que son distintos y que son muy diferentes y con mucho mayor impacto que lo que podíamos pensar. Que los que teníamos hace unos meses. Efectivamente. ¿No? Hace unos meses teníamos el Congreso Nacional de Laicos también. Bueno, pues supimos dar respuesta, ¿no? Y ofrecer ese material muy valioso a través de un programa de televisión con testimonios, con personas que participasteis ahí en primera línea, ¿no? Ese Laicos en Salida, ese programa prácticamente hecho a través de Zoom, ¿verdad? Del Congreso Nacional de Laicos, ¿en qué punto está? Porque hubo un precongreso del que ya hemos hablado, hubo un congreso esos días y luego estaba previsto un post. Pero claro, un post en mitad de una pandemia creo que nadie lo adivinaba así, ¿no?
Pues permíteme que dé las gracias públicamente, porque bueno, ya lo hice en ese primer programa Laicos en Salida, pero quiero hacerlo porque este también fue otro de los frutos de esta reflexión en el contexto de la pandemia, y gracias a Canal Diocesano de Televisión, bueno, pues pudimos rememorar lo que supuso el Congreso con entrevistas, con un recordatorio de las ponencias que llegaron a muchas personas que no pudieron estar allí físicamente, y por eso, bueno, pues quería daros las gracias. A nivel nacional, porque bueno, he seguido colaborando como miembro de la Comisión Ejecutiva con los primeros pasos en la fase post-congresual, el procedimiento ha sido el mismo. Tras un parón inicial vimos el equipo que estaba ahí creado que no podíamos quedarnos parados, que esta situación no iba a ser provisional y que por tanto teníamos que hacer una relectura de los contenidos de las ponencias, de las propuestas que hicieron los grupos de reflexión, los más de 2000 congresistas que allí estuvieron, a la luz de la pandemia. Y así se hizo. Empezamos, siempre por medios electrónicos, una serie de reuniones en las que fuimos concretando la metodología para elaborar una guía de trabajo que se va a presentar, si Dios quiere, en este mes, el próximo 24 de octubre, en un encuentro que va a haber a nivel nacional de delegados de apostolado seglar y presidentes de movimientos y asociaciones, que lo que hace es precisamente esto, presentar las propuestas concretas de los congresistas, pero a la luz de la situación generada por la pandemia. Ese documento contiene una especie de reflexión teológica del momento actual y pautas concretas para releer, ¿no?, esas propuestas. Yo, lejos de pensar que, como el Congreso de Laicos que queda tan lejos ya ha caducado, ¿no?, y hay que buscar otra cosa, estoy absolutamente convencido de que ha ocurrido justo lo contrario. Es decir, tiene más sentido que antes seguir hablando de Iglesia en Salida. Es decir, si pensamos en los 4 itinerarios del Congreso, primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia en la vida pública, y lo ponemos en el contexto de la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, en este momento de incertidumbre, de inquietud, ¿no sigue siendo necesario más que antes incluso el anuncio explícito de Jesucristo como Salvador, como guía, como orientación? ¿No sigue siendo imprescindible que como Iglesia estemos junto con las personas que están sufriendo, las estemos acompañando en sus anhelos, en sus necesidades? La formación no sigue siendo imprescindible, más aún si cabe, para dar razones de nuestra esperanza, para ofrecer una esperanza a la gente a la luz de la fe, y desde luego la presencia en la vida pública, es decir, el estar en estas estructuras donde se toman decisiones para realmente hacer de ellas una especie de anticipo del reino de Dios, es que es más necesario todavía. Es decir, esas enseñanzas del Congreso, esos 4 itinerarios y las 2 claves metodológicas, discernimiento y sinodalidad, son más necesarias todavía. Por tanto, no solo es que el Congreso siga gozando de actualidad, sino que ha sido providencial esta situación, ¿no? Y precisamente el poscongreso parte de esta clave. Esta guía de trabajo que va a ser presentada, bueno, pues nos va a permitir el ir interiorizando en las diócesis, en los movimientos y asociaciones, las propuestas del Congreso, pero a la luz de esta situación de pandemia y de esas claves teológicas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esta es nuestra responsabilidad. Yo creo que va a dar más fruto todavía del que teníamos pensado. Bueno, hablamos de las diferentes actividades también y de los diferentes grupos de trabajo que forman parte de Apostolado Seglar, si te parece. Está el Grupo Polis, está el Grupo Agaliense, también tan importante, de profesores, maestros, el Grupo Areópago. Cuéntame un poco cómo van a vivir este curso pastoral que tienen proyectado, cuéntanos. Bueno, pues la clave de los grupos de trabajo de la delegación es precisamente la sinergia entre oración, formación y acción, ¿no? Así están articulados los 3 y pues se va a mantener esta dinámica, obviamente cambiando quizás el formato, ¿no? Porque bueno, pues las reuniones presenciales no son posibles y por tanto lo que vamos a hacer es seguir aprovechando los medios electrónicos. Desde Polis vamos a recuperar la jornada Cristianos y Política que quedó suspensa en el mes de abril y se va a integrar como uno de los encuentros del curso de formación complementaria. Vamos a hablar del compromiso en la defensa de la vida desde la prepolítica el próximo, bueno, en el mes de noviembre. Y junto con ello, bueno, pues vamos a ofrecer también una especie de charla básica donde se lleva a cabo una reflexión en clave de doctrina social de la Iglesia sobre la cultura al hilo del plan pastoral, ¿no? Entonces el grupo va a retomar sus reuniones virtuales, su formación y además su acción, ¿no? Estamos ya empezando a pensar en el curso de verano, Dios proveerá, ya veremos cómo se hace, pero estamos pensando en ese curso de verano, en esa charla que digo sobre cultura, en la próxima jornada Cristianos y Política del mes de abril, donde lo que queremos hacer es una especie de diálogo entre creyentes y no creyentes,
Entonces, bueno, esto está en el aire. El grupo agaliense, pues exactamente igual. Descubrimos durante la pandemia que se vinculaban más personas incluso que cuando teníamos reuniones presenciales y por tanto, bueno, pues vamos a seguir con nuestra formación. Estamos trabajando un documento de uno de los ponentes de la jornada pastoral del año pasado, José Manuel Domínguez, sobre la vocación y misión del docente cristiano, y vamos a seguir haciéndolo, y junto con ello pues también organizaremos un encuentro con alguien de peso en el ámbito educativo para seguir dando herramientas a los maestros y profesores para el ejercicio de su profesión a la luz de la fe. Entonces, bueno, estamos diseñando este calendario y nuestro primer encuentro va a ser a finales de este mes de octubre, siempre también colaborando con la Delegación de Enseñanza. El Grupo Areópago, bueno, pues este es su año, diálogo con Dios y con el mundo, reflexiones en clave de fe para entrar en diálogo con la sociedad. Por tanto, bueno, pues más allá de un encuentro que tenemos pensado sobre creatividad y cómo llegar, ¿no?, desde la creatividad a las personas, que es un encuentro formativo para los miembros del grupo, pues vamos a seguir con nuestra colaboración semanal, este artículo de reflexión, y además anunciamos ya que vamos a editar un libro con una selección de artículos de lo que ha supuesto en estos más de 5 años de existencia del grupo. En fin, que también es algo para congratularse, ¿no? Y luego, bueno, pues desde Libres para Educar, como antes anticipaba, vamos a lanzar una iniciativa que ha sido creada ex novo para este año con el fin de profundizar en otros de los grandes olvidados, que son los niños. Esta pandemia tiene dos grandes colectivos de víctimas, ¿no?, porque han sido los grandes olvidados: los ancianos, que han sido quienes más la han sufrido. Es muy triste, pero es así, ¿no? Y quienes más solos están y han estado, y los niños. Los niños son los grandes olvidados, lo hemos visto en la vuelta al curso, ¿no?, que no hemos sido capaces de en todo este tiempo dar una respuesta para empezar, aunque bueno, gracias a Dios parece que bueno, se va intentando mantener, ¿no?, esa educación tan importante, pero lo que queremos es ofrecer herramientas a los padres para que se den cuenta de cuáles son las consecuencias psicológicas, sociales, afectivas de esta situación en sus hijos, ¿no? Entonces, una vez al mes, el último sábado de mes, vamos a ofrecer un diálogo con ponentes de referencia con una clave: los niños en la pandemia. Entonces vamos a hablar de, bueno, pues cómo la están viviendo, vamos a hablar de cómo son sus relaciones sociales, de cómo podemos ayudar desde casa para la enseñanza de nuestros hijos, de cómo podemos educarles en la fe, y también hablaremos de la libertad de educación. Estamos ultimando el programa. Esta iniciativa se va a lanzar no solo para la Archidiócesis de Toledo, sino para todas las diócesis de la provincia eclesiástica, porque la impulsamos desde Libres para Educar, Castilla-La Mancha, y por tanto, bueno, pues yo creo que es algo también que va a dar mucho fruto. Entonces, bueno, pues seguimos en esta clave de oración, formación y acción en los distintos grupos de trabajo, que está dando, bueno, resultados muy positivos. Y luego pues puedo anunciar también en primicia, aunque ya se hizo en la jornada de inicio de curso, un nuevo, no va a ser un grupo de trabajo, sino un espacio, un foro de reflexión que hemos llamado Foro de Arte y Cultura John Henry Newman. Lo que pretende lo va a coordinar Javier Moreno, por todos conocido, director de la Capilla Diocesana y con una sensibilidad especial en este ámbito, y de la mano también de la Vicaría para la Cultura, que preside nuestro vicario general, don César García Magán. Bueno, se trata de crear un espacio de reflexión para creadores católicos, arquitectos, músicos, artistas, pintores, escultores, en fin, diseñadores, artistas católicos, que puedan tener, bueno, pues un ámbito propio de reflexión, de acción, con esta misma idea, ¿no?, de rezar juntos, formarse juntos y actuar juntos. Entonces, es una iniciativa nueva que lanzamos este año, vinculada directamente con el programa anual Cómo evangelizar el mundo de la cultura, y bueno, pues estamos diseñándola, concretándola, y pronto pues habrá anuncios específicos en relación con ella. Estupendo, entiendo que también vendréis aquí al programa a Sin contárnoslo. duda, así lo haremos. Junto con Patrimonio. Isaac, una cita importante, una efeméride importante, la vamos a celebrar en nuestra diócesis dentro de muy poquitos días. Tiene que ver con el apostolado seglar, tiene que ver con algo que sucedió en Guadalupe. Bueno, es que lo tiene todo, ¿no? Tiene todos los ingredientes. Lo tiene todo. Bueno, pues esta es una iniciativa del señor arzobispo, de don Francisco. El 4 de noviembre es una fecha que tenemos que recordar todos los años, porque San Juan Pablo II estuvo en Toledo. Estamos celebrando el primer centenario de su nacimiento, y no puede pasar desapercibida esa fecha en la que, bueno, pues él presidió una misa, visitó el seminario, estuvo en Guadalupe, y esa misa es muy especial para el apostolado seglar por la homilía. Es una homilía de referencia sobre la que tenemos que volver constantemente, porque habló de la importancia de la vocación laical, del apostolado seglar, ¿no? Y en este contexto,
bueno, pues vamos a contar con la visita del nuncio de su santidad el próximo 4 de noviembre para recordar la efeméride. Don Francisco quería que el apostolado seglar tuviera un especial protagonismo. Allí estaremos y además vamos a lanzar el 7 de noviembre pues una especie de recuerdo de lo que fue aquello conectado con la realidad actual del laicado, ¿no? Entonces, pues vamos a organizar un encuentro que será retransmitido por esta casa, en el que vamos a recordar qué fue aquello, pero a conectarlo con el Congreso de Laicos, ¿no? Entonces, bueno, pues estará presidido por el señor arzobispo. Habrá un ponente que tuvo un especial protagonismo en aquel momento que recordará ese discurso, sí. Y luego otra persona que ha tenido un especial protagonismo en el Congreso de Laicos para conectarlo con la actualidad. Todo ello con el fin de hacer ver la importancia que tiene la vocación laical, ¿no? Que yo creo que esto es algo que no podemos dejar de lado, no nos podemos cansar de repetirlo, de reiterarlo. Estamos llamados a algo más que vivir una fe pasiva, porque Dios nos quiere ahí, nos quiere seglares en medio del mundo, compartiendo nuestra fe con los demás, trabajando por cambiar la realidad. Entonces esta efeméride es un acontecimiento único, una oportunidad para seguir recordando lo que fue ese discurso y lo que supuso para el apostolado seglar de la Archidiócesis de Toledo en aquel momento y lo que ha sido y es el Congreso de Laicos y lo que ha de suponer en el futuro para nuestra archidiócesis. Bueno, pues llamados los laicos a ser protagonistas y no actores secundarios, como decían en el Congreso Nacional de Laicos. También en este año, y oye, pues viviendo todas estas circunstancias especiales, apostolado seglar hemos visto que no se puede, no debe quedarse al margen de esta realidad que ahora nos toca vivir. Isaac Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decir que por nuestra parte todos los primeros lunes de cada mes en este espacio, Sale Luz, vais a tener también un espacio y vamos a dar cuenta de todas estas actividades y proyectos que tiene en la mesa ahora mismo esta delegación. Isaac, gracias. Gracias a ti, Conchi, un placer como siempre. Y nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos para contarles bueno, pues cómo han celebrado el fin del tiempo de la creación este fin de semana desde la Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación, una nueva delegación en nuestra Archidiócesis de Toledo que ha tenido actividades importantes. Enseguida se lo contamos. Y en esta segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a aprovechar para presentarles una nueva delegación creada por el señor arzobispo de Toledo el pasado mes de julio. Estamos hablando de la Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación. Su delegado está con nosotros, aquí en plató saludamos a Javier Gómez Elvira. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, Javier, vamos a empezar presentándole, si le parece, pidiéndole que se presente, laico, casado, pertenece a la Archidiócesis de Toledo. ¿Por qué ha sido elegido como delegado para esta pastoral tan concreta, ¿no?, al servicio y para el cuidado de la creación? Bueno, ¿por qué he sido elegido? Pues eso solo Dios lo sabe, ¿no? Pero bueno, yo soy efectivamente seglar católico, padre de familia, tengo 6 hijos, soy de Ocaña, vivo en Argés y profesionalmente soy ingeniero de montes y me he dedicado toda la vida profesionalmente pues, a temas de conservación, gestión de la naturaleza y también administración, porque soy funcionario del Estado. Y en esos temas pues, sí que me tocó, pues, cuando se publicó la encíclica Laudato Si, me pidieron una pequeña colaboración, una presentación de la encíclica, y probablemente de eso pues, me conocen más en el mundo de la diócesis. De la diócesis, ¿no? Eso es. Y entonces un buen día le llama al señor arzobispo de Toledo y le propone estar al frente de esta delegación. Una delegación que, por cierto, ya ha empezado a caminar, ya ha empezado a dar sus primeros pasos, a pesar de su juventud, ¿no? El 31 de julio me parece que es el día en que surge esta nueva realidad en nuestra diócesis de Toledo. Y yo digo que empieza a caminar porque ¿qué ha pasado este fin de semana? Que lo vamos a poder ver también en imágenes.
Bueno, pues sí, somos una delegación nueva, efectivamente, pero hemos empezado con un tiempo muy fuerte, que es el tiempo de la creación, que así han bautizado desde Roma, y que empezó el día 1 de octubre y que terminó ayer, fiesta de San Francisco de Asís. Y en este tiempo, pues bueno, nos hemos puesto un poquito a trabajar y ayer, bueno, el sábado en concreto, tuvimos lo que es el inicio del camino a Guadalupe, que parte de Toledo y pasa por la comarca natural de los Montes de Toledo. Es un camino quizás poco conocido, pero que por sus valores naturales a esta delegación nos implica, porque quizá es uno de los recorridos más bonitos para llegar a Guadalupe y un acto en el que nos acompañó el arzobispo y bendijo el inicio del camino. Y bueno, y pudimos disfrutar ya en un primer tramo desde Toledo hasta Guadamur de los valores naturales. Estamos viendo quizá los sitios por donde pasa este camino. Sí, partimos precisamente de ese panel que está situado en el puente de San Martín y desde allí nos fuimos pues a recorrer un pequeño tramo con don Francisco y bueno, pues estuvimos atravesando lo que son encinares ya por encima del Valle del Tajo y que conducen hasta Guadamur pasando atravesando el arroyo de Guajaraz. Lo que fue la jornada se clausuró con la entrega del bastón del peregrino que utilizó don Francisco al párroco de Guadamur, que será el siguiente relevo que tenga que entregar ese testigo al próximo párroco, que sería en este caso el párroco de Polán. O sea que caminasteis Toledo-Guadamur. Sí, hicisteis bueno, ese tramo del camino, ¿no? Exacto. Es verdad que don Francisco nos acompañó por su calendario, su agenda, en un pequeño tramo, pero la primera etapa ha sido Toledo-Guadamur. Bueno, estamos hablando de Guadalupe, ahí vemos esas imágenes, el señor arzobispo de Toledo acompañando a los peregrinos. No sé si esos sacerdotes, esas personas forman parte del equipo. Háblanos también de quién va a estar al frente contigo de esta delegación. Bueno, la delegación está recién formada y estamos constituyendo un equipo para ayudarnos y poder llevar un poco el trabajo que queremos llevar a cabo, ¿no? Para empezar, el otro día pues, nos pusimos en contacto con casi todas las delegaciones del arzobispado, pues porque bueno, tampoco podemos hacer un acto multitudinario porque estamos en la situación que estamos y bueno, de todos conocida, ¿no? De hecho, en las imágenes se nos ve pues, efectivamente con nuestra mascarilla y fuimos un grupo de 10 y con representantes de las delegaciones del arzobispado, porque es una iniciativa del arzobispado, lidera el propio arzobispo y las delegaciones pues, mandaron a un representante para no exceder el número y bueno, pues eso, delegaciones pues, desde que todos conocemos, delegación de familia y vida, delegación de juventud, delegación de espiritualidad. Ahora mismo... Delegación de jóvenes, me ha parecido ver a algún joven también. Eso es. Y bueno, pues con una pequeña representación constituimos un grupo pues, muy bien equilibrado con lo que es las fuerzas vivas de esta iglesia diocesana y con sacerdotes también que nos acompañaban, por supuesto el párroco de Guadamur, Gustavo, y fue un grupito pues muy cómodo, muy reducido, que bueno, tuvimos nuestro momento de caminar y también nuestro momento de oración, aprovechando por supuesto la presencia de don Francisco. Él presidió esta oración, que nos sirvió también como un poco víspera y cierre de este tiempo de la creación, ¿no? Hicimos una oración tomando las lecturas providencialmente que utilizó el Papa Juan Pablo II cuando hizo su visita a Guadalupe y sobre la que hizo una homilía bueno, habló sobre la inmigración. A nosotros nos sirvió el libro del Génesis y la historia de Abraham, la encina de Mambré, como encinas parecidas a las que tenemos aquí en Toledo, de la misma familia,
de las Quercinias, pues nos sirvió para hacer esta oración de cómo Abraham sale de su tierra, tienen que dividir el territorio para aprovechar de una forma equilibrada los pastos que se les acababan. Y bueno, como ya desde el Antiguo Testamento el hombre va cuidando de la creación, va aprovechándolos de una forma pues racional, equilibrada, como deberíamos hacer hoy. Y este es el mensaje que durante este tiempo de la creación, con el lema Jubileo de la Tierra, deberíamos todos perseguir, ¿no? La Tierra tiene sus ritmos, la naturaleza no se la puede estresar como la estamos estresando con nuestra rapidación, como dice el Papa, porque vivimos en una época de muchas prisas y tenemos que parar el acelerador y vivir con más tranquilidad y con más pobreza que eso implica, para que podamos repartir los recursos entre todos los que vivimos en la casa común. Bueno, hay algo importante que no hemos dicho, y es que hace 5 años se cumple la publicación de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Sobre el cuidado de la casa común, precisamente. Y bueno, en este 5º aniversario surge esta delegación en nuestra diócesis. Uno de sus objetivos de la delegación es precisamente promover todos los valores que el Papa Francisco, ecología integral, conversión ecológica, todo eso de lo que habla el Papa Francisco en este importante documento, promoverlo y darlo a conocer, difundirlo. ¿Por qué? Ya hemos hablado en alguna ocasión, Jabrillo, de este tema. ¿Tenemos conciencia o tiene conciencia la Iglesia de la necesidad de este cambio, de que estamos llamados a una conversión integral, del respeto al medio ambiente, de cómo, tal y como dice el Papa Francisco, la degradación del planeta siempre afecta a los más desfavorecidos y a los más pobres? ¿Somos conscientes? ¿La Iglesia es consciente? Pues bueno, precisamente el Papa sale con la encíclica Laudato Si porque probablemente ha visto que nos estamos durmiendo un poco y ha hecho una llamada de atención pues a todos los cristianos en este sentido. Los cristianos somos pues una fuerza tremenda espiritual y física dentro de lo que es nuestra sociedad. Y no podemos estar al margen de lo que son las inquietudes de nuestra sociedad. Precisamente la encíclica Laudato Si surge en el año 2015, o es publicada en el 2015, que es un año profético para el medio ambiente mundial, ¿no? Con la firma del Tratado Internacional, uno de los tratados más apoyados, o quizás el más apoyado por más países en toda la historia de la humanidad, que es el Acuerdo de París, y que marca un poco el testigo, o coge el testigo del protocolo de Kioto, que es un protocolo que es un primer intento, pero que se queda corto, y intenta ser más ambicioso, porque ante la situación que vemos de que el calentamiento global es una realidad, existen ciertos factores que nos hacen temer que algo está pasando en lo que son los ciclos naturales, pues la Iglesia tiene que trabajar y tiene que unirse a esta estrategia mundial y es revitalizar algo que nosotros tenemos, porque el Papa en la encíclica Laudato Si, de la cual celebramos efectivamente el 5º aniversario y por eso se ha proclamado como año Laudato Si, pues el Papa nos dice que los cristianos somos los que más motivos tenemos para cuidar la creación, cuidar la naturaleza y cuidar el medio ambiente. O sea, que no es un mensaje ajeno ni nuevo. Exacto, al Evangelio. Y de hecho nos propone la figura de San Francisco de Asís, que es una figura que es de hace muchos siglos y que hoy se presenta como una figura actual del momento, porque vivió el Evangelio en su momento de una forma radical, íntegra, y que trasladado a hoy nos permitiría controlar todo este desajuste natural que vivimos, ¿no? Bueno, el 1 de septiembre comienza ese tiempo de la creación, un tiempo convocado por el Papa Francisco precisamente para reflexionar, para pedir por esto, que acabó justo ayer, día de San Francisco de Asís, con lo que se denominó el Jubileo de la Tierra. También lo celebrasteis de una manera especial con el señor arzobispo, ¿no? Sí, bueno, el inicio, es verdad que ya lo hemos repetido mucho, iniciamos de una forma muy bonita el tiempo rezando en el techo de los montes. Rocigalgo, ¿no? Eso es. ¿Sí?
el Pico de Rocigalgo, que está en el corazón de los Montes de Toledo, en el término municipal de los Navalucillos, dentro de la diócesis, y allí hicimos un gesto muy sencillo, como tiene que ser todo ahora, además con la pandemia, pero que además va muy acorde con lo que es la naturaleza, que es humilde, sencilla, pero tiene un mensaje profundo, ¿no? Y ese fue el inicio, y claro, el colofón fue la fiesta de San Francisco de Asís, en la que nosotros nos unimos a don Francisco en San Juan de los Reyes, en un convento franciscano, pues celebrando la Eucaristía. Ese sería el mejor colofón al tiempo de la creación, vivir, unirnos en la Eucaristía con el Señor, Dios creador, Padre de todo lo que compartimos, ¿no? Bueno, las actividades no han terminado, ni mucho menos. Entiendo que ese camino a Guadalupe hay que completarlo poco a poco en las distintas etapas, aunque las convocatorias no van a ser tan abiertas como nos gustarían, ¿no, Javier? Claro, no puede ser algo muy abierto porque no cabemos, ¿no? Van a ser 16 etapas para jalonar estas 15 parroquias que nos separan hasta Guadalupe, y lo iremos haciendo pues, de una forma más o menos proporcional en el tiempo hasta llegar al 8 de septiembre del 2021, que es nuestra meta, llegar allí a los pies de la Virgen y a ofrecerle un trabajo que es dejar pues, caminado el itinerario de un camino poco conocido, pero que sin duda hay que recuperar, porque, bueno, recuperar y enseñar, y entonces queremos apoyarle con un poco la documentación histórica, acompañarle, por supuesto, de los valores culturales, la huella artística y religiosa que hay durante todo el camino, pero incorporar ese valor natural que tiene y que también nos acerca a Dios. Sin duda. Volviendo a Laudato Si, ha dicho que uno de los objetivos es difundir, bueno, promocionar todos los valores que nos propone el Papa Francisco, pero ante todo darla a conocer, ¿no? Porque sí. Hay muchos cristianos que todavía no se la han leído, ¿no? Sí, Javier, ¿cómo se va a hacer esto? Sí, a mí me llama mucho la atención que los cristianos de hoy, con los medios que tenemos, sí. Es verdad, pues por ejemplo, bueno, digo algo, no escuchemos los ángelus del Papa ni las audiencias del Papa, que son unas catequesis impresionantes, con los medios que hoy tenemos y que nos llegan en el minuto siguiente de lo que hay. Y pasa lo mismo con los documentos del Papa. Nos preocupamos de nuestra formación, de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, pues es que lo tenemos ahí mismo. Entonces los documentos del Papa es algo que un cristiano pues debería leer, porque cuántas cosas leemos que no tienen, bueno, pues tienen su valor, pero estamos dejando de valorar y de conocer lo que el mismo Papa, que si lo pensamos bien como cristianos católicos, pues tiene. Y la Laudato Si pues es de esas encíclicas o de esos documentos, esos escritos del Papa, sí, pues que causan un poco asombro por el tema, pero que, bueno, como decíamos antes, no deja de ser una preocupación de la Iglesia, porque es una preocupación de la sociedad y de los hombres actuales, y la Iglesia no puede estar al margen. Claro. Tiene que recuperar ese mensaje y esa realidad, porque la misma encíclica, el primer capítulo, el Papa lo dice muy clarito, ¿no? Dice, vamos a partir de la realidad, porque todo lo que digamos a continuación no es una elucubración ni una reflexión vana, sino que vamos a partir a pisar tierra de hechos concretos. Y bueno, y hace una descripción como muy ordenadita de los temas que nos preocupan actualmente y que son temas candentes, que tienen a todo el mundo científico y a toda la sociedad expectante, y a todos los niveles, desde la ONU, Unión Europea, etcétera, etcétera, y bueno, y por supuesto políticas nacionales que están marcando pues los tiempos para intentar corregir un poco el rumbo. Es verdad que ese rumbo, si la Iglesia no colabora, no se recuperará, porque, como decíamos anteriormente, la ecología integral de San Francisco es fruto de vivir el Evangelio, no lo olvidemos, y disfrutar de la naturaleza, ir a Dios y posteriormente concluir en una vida pobre, austera, equilibrada, pues es fruto... No se puede hacer al margen, ¿verdad?, de la vida del Evangelio.
Bueno, las charlas, la promoción de la Laudato Si, entiendo que como casi todas las actividades pastorales de este curso serán de manera telemática, online, o ¿cómo lo vais a hacer? Pues bueno, vamos a empezar a contactar con las delegaciones, Sí. pues fundamentalmente de jóvenes, de enseñanza, e intentar con ellos apoyarnos y coordinarnos para hacer llegar la Laudato Si, el mensaje de la Laudato Si, pues a todas, pues a todos los sectores, a todas las realidades, a todos los grupos, a todas las parroquias de la diócesis. Y efectivamente todo será de manera virtual, porque esto sí que pretendemos que sea de todos, masivo. Lo que es la Laudato Si este año tiene que explotar en la diócesis de Toledo. Nadie puede quedar, esto es como cuando fue el año del Quijote, nadie podía quedarse sin leer el Quijote. Leer el Quijote. Bueno, pues este año nadie puede quedarse sin leer la Laudato Si, al menos un capítulo, porque yo creo que el primer capítulo engancha. Y si no engancha hay que hacer el esfuerzo, como decía antes, de que es un documento del Papa y hay que leer y hay que conocer. Y probablemente es lo mejor esté al final, ¿no? Que son las consecuencias prácticas, reflexiones que hace el Papa de cómo nuestra vida la tenemos que atemperar, acomodar a lo que es los ritmos naturales y el disfrute de la naturaleza. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas esas convocatorias que serán de esta manera, a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando, sin más remedio. Y ya por último, Javier, dime si os podemos seguir en redes, si podemos tener noticia de todas las actividades que vais a promover. Sí, claro, estamos intentando pues darnos a conocer y sobre todo pues divulgar para lo que estamos en esta diócesis, que es divulgar pues lo que son el respeto a la naturaleza y en definitiva la enseñanza de la Laudato Si. Y estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Entonces intentamos todos los días poner una reflexión para ayudar a conocer la Laudato Si, ir calentando un poco el ambiente y decirles a todos los que nos siguen que el mensaje de la Laudato Si es un mensaje más profundo de lo que puede parecer a primera vista. Todos los documentos son letras, pero al final la Iglesia lo que pretende es evangelizar y evangelizarnos nosotros. Y sin duda, pues un cristiano que no vive la ecología, pues el Papa lo dice en la encíclica, pues le falta algo de cristiano. Nuestro objetivo es ser cristianos completos, en un ámbito pastoral, ¿no? Exacto, y entonces pues en este ámbito pastoral nosotros intentamos completar lo que nos falta o lo que algunos hemos podido olvidar y lo que necesitamos reforzar, ¿no? Desde las personas hasta las parroquias, pues adoptando prácticas ambientales sostenibles, pues meternos un poco en el flujo de la preocupación social sobre el medio ambiente, en el que, por supuesto, es una preocupación muy cristiana, ¿no? Desde luego. Bueno, pues como hemos visto, una delegación transversal que atañe a todos, Exacto, ¿verdad que sí? Niños, jóvenes, también familias, claro. Y de la que hablaremos, si Dios quiere, a lo largo de este curso. Desde luego ha sido un placer conocer a su delegado, al delegado pastoral para el cuidado de la creación, Javier Gómez Elvira, que ha estado con nosotros y al que agradecemos profundamente que haya compartido plato. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, claro. Y a ustedes también, gracias por su compañía. ¡Feliz semana!